de un nuevo año que nos traiga salud, prosperidad, un año en donde finalmente podamos concluir esta experiencia que para tantos ha sido triste, devastadora, la pandemia. Hoy yo he querido titular al programa Nueva Vida por Estrenar y me he tomado la libertad de autoinvitarme. Siempre se dice por ahí, año nuevo, vida nueva, pero ¿realmente cumplimos con ese propósito? Y antes de hablar propiamente de la profundidad de reflexión que puede y tal vez debe ser el terminar un ciclo para empezar uno nuevo, hablemos dentro de esta nueva vida por estrenar de algo que nos aporte un poquito de conocimiento. ¿De dónde viene esta costumbre de celebrar el Año Nuevo el día 1 de enero? ¿Quién determinó en realidad esa fecha para indicar el inicio de un nuevo año? Bueno, tradicionalmente en la remota antigüedad, el año nuevo empezaba el primer día de marzo. Tal vez porque marzo recordaba un poco el concepto de la primavera, que aunque teóricamente no entra, o tal vez técnicamente no entra, sino hasta el día 21 de marzo, pero ya es probable que en ese inicio de mes se evocara o se añorara esa nueva vida que la primavera siempre representa. Efectivamente, la tradición durante siglos, estoy hablando de siglos antes de la era común o era cristiana, fue el primer día de ese mes de marzo. Sin embargo, era en enero, que era el 11º mes del año, de acuerdo a aquel calendario, que obviamente quienes lo mantenían y lo impusieron fueron los romanos. Era en enero cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno. Era el primer día del año nuestro, de enero, cuando los cónsules entraban realmente a asumir el poder. Recordemos que Roma era una república, tenía un senado y había 2 cónsules que eran como los líderes del senado y eran las personas, obviamente, durante el periodo que les correspondía, muy, muy poderosos. Curiosamente, en los Estados Unidos de América, de Norteamérica, es justo los primeros días de enero cuando un nuevo presidente asume el poder. Veamos la influencia que Roma ha tenido a lo largo de la historia. Pero para los romanos, el día en que los cónsules asumían el poder no era el inicio del año, era simplemente el inicio del 11º mes de su calendario. Julio César, en el año 47 antes de Cristo, modificó el sistema y creó lo que se conoció como el calendario juliano. Ya podrás asumir que se llamó calendario juliano porque fue Julio César el que de alguna manera lo diseñó, lo impuso y se convirtió en la norma. En ese entonces, cuando Julio César hace lo que llamamos calendario juliano, los romanos dedicaron el día 1 de enero a Jano. Jano, esto me parece muy interesante, era el dios de las entradas, el dios de los comienzos, el dios que marcaba nuevos ciclos. El mes de enero, por lo tanto, recibió nombre en honor a Jano. Y si tú recuerdas, tal vez aunque no hablemos inglés, en inglés el mes de enero se llama January
y se escribe Januari. Ha quedado la tradición y enero pues conmemora precisamente a Jano. Y Jano, aquí hay algo que me parece fascinante, era un dios que tenía dos caras. Una cara que miraba hacia adelante y otra que miraba hacia atrás. Generalmente pensamos que cuando se inicia un ciclo nuevo, el pasado no hay que volverlo a mirar. Pero el dios Jano también miraba hacia atrás. Y hoy, ante muchos de los acontecimientos que el mundo tiene, tendríamos que cuestionarnos cuánto valdría la pena, viendo hacia adelante, nunca perder la capacidad de mirar para atrás para poder aprender de las experiencias. Hoy en día en el mundo, queridos amigos, se repiten muchos patrones socioeconómicos, patrones políticos, maneras de gobierno, que de alguna forma han comprobado ser fracasos y algunas de ellas nefastas. Sin embargo, queridos amigos, ¿qué es lo que hace que algunos vuelvan a repetir exactamente lo mismo que ya se comprobó que no funciona? Tal vez porque hemos dejado de contemplar el aprendizaje que nos debe dar el pasado. En la medida en que conocemos ese pasado, podemos tener una idea mucho más clara de lo que tal vez no debe volverse a hacer, para no estar cayendo siempre en los mismos errores. Tal vez todos los seres humanos, como el dios Jano, el dios de los comienzos para los romanos, deberíamos de tener esa capacidad. Del pasado lo que tenemos que obtener es aprendizaje. Aprendizaje que nos evite acometer los mismos errores en el futuro. Con algunas modificaciones a ese calendario juliano, modificaciones que se dieron en los tiempos del cónsul Marco Antonio en el año 44 a.C., que justo fue la fecha cuando Julio César fue asesinado. El emperador César Augusto, que era sobrino de Julio César, que vengó su muerte, que venció a Marco Antonio y se convirtió en el primer emperador de Roma. El emperador César Augusto en el año 8, todavía antes de Cristo, hizo cambios a ese calendario. Pero finalmente, al correr del tiempo, fue el Papa Gregorio XIII, en el año 1582, el que cambió el calendario y lo ajustó por cierto número de días. Eso explica, como ustedes me han escuchado decir en algunos momentos, el por qué alguien como Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, muere en el día 4 de octubre de 1582. Sin embargo, se conmemora su muerte el día 15 de octubre. ¿Por qué el cambio? Porque justamente fue en esa fecha cuando Gregorio XIII cambia el calendario. Así que la fecha de muerte de Teresa se convierte en el día 15 en vez del día 4. Eso es lo que se conoce, reitero, como calendario gregoriano. Y ese es el que seguimos tú y yo utilizando. Es el calendario operativo, vamos a decirlo, que se utiliza en la mayor parte de los países del mundo. En términos de relaciones internacionales, comercio, es el calendario definitivamente universal. Y es el calendario que va a celebrar esta fecha de 1 de enero como año nuevo. La celebración
se caracterizó por un significado religioso que prevaleció durante la Edad Media, pero que tal vez algunos fundamentalistas religiosos cristianos no quisieron reconocer en su momento. Porque en realidad, queridos amigos, para el cristiano, el origen del 1 de enero como Año Nuevo se remonta a la circuncisión de Cristo. Recordemos que Cristo nació judío, vivió judío y murió como judío, recitando los salmos en la cruz. Recordemos entonces la tradición judía de circuncidar a los niños, los hombrecitos, varones, justo 8 días después de su nacimiento. Y es en ese momento en que se le asigna un nombre. Es en la circuncisión en la que se asigna el nombre a Jesús. Que si nació el día 25 o no nació, eso nunca lo vamos a saber, queridos amigos. Lo más probable, como seguramente también me has escuchado decirlo, lo más probable es que Jesús no haya nacido el 25 de diciembre. Es más, no haya nacido en diciembre. La Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla de un censo que se llevaba a cabo en Judea y que exigía que las personas regresaran a su lugar de origen. José era de Belén originalmente. Tenía que regresar ahí. ¿Existió ese censo? Sí, sí existió. Pero de acuerdo al registro que llevaban los romanos, que todo lo registraban, se llevó a cabo 4 años antes de que iniciara lo que hoy conocemos como el después de Cristo o la era común. Como quien dice, Jesús nació 4 años antes de la fecha que tradicionalmente se le da. Fue cuando César Augusto ordenó aquel censo. ¿Cuándo habrá sido la fecha? Lo más probable, dije, no sea diciembre, porque en aquellos lugares hace mucho frío en diciembre y seguramente nadie iba a proponer que los ciudadanos se trasladaran de un sitio a otro en medio de un clima tan inclemente como es el de invierno. Es probable que el censo se haya realizado en la primavera o en el verano, pero el por qué cayó en 25 de diciembre la definición para el mundo, pues tiene que ver con cosas de los romanos. Recordemos que Constantino, emperador de Roma, era un gran adorador del sol Invictus, el dios del sol. Y el dios del sol se le celebraba el 25 de diciembre. Constantino tuvo una influencia tremenda en la formación de la Iglesia Católica y es muy probable que en tiempos cuando no se celebraba el concepto de Navidad, en esos primeros 300 años de cristianismo, pues Constantino como emperador y sobre todo como romano muy ordenado, decidió que algo se tenía que festejar y propuso el 25 de diciembre. Eso es lo más probable. No lo sabemos si es cierta, pero todo apunta tal vez en esa dirección. Independientemente de esto, para los que somos cristianos, una fecha más, una fecha menos, no afecta en nada. Nuestra creencia no está en esas cosas tan objetivas, sino en el sentido de ese Dios entre nosotros. A través del tiempo, con la expansión de la cultura occidental, fue en el siglo XX, queridos amigos, que el 1 de enero se convirtió en algo que todo el mundo reconoce y celebra. Incluso en países donde existen sus propias celebraciones de Año Nuevo. Por ejemplo, en China. China tiene ciertas festividades de Año Nuevo en otras fechas del año. Se rigen por calendario lunar y esto hace que la fecha cambie. Y al igual que celebran el Año Nuevo chino, pues también celebran el día 1 de enero.
Desde ese entonces, en el siglo XX, que queda instituido, el Año Nuevo es uno de los principales festejos del planeta. En todo el mundo se desea feliz Año Nuevo. En muchos lugares, como es el nuestro, la celebración, por supuesto, empieza desde el 31 de diciembre, el año que está terminando para nosotros, para recibir ese nuevo año. Y se realizan grandes eventos en casi todas las ciudades del mundo, fuegos artificiales, en fin, todos hemos visto en la tele posiblemente, cuando se acercan las 12 de la noche, la cantidad de fuegos, que si en Tokio, que si en París, que si en Buenos Aires, que si en Sudáfrica, en Dubái. Todo el mundo festeja esta fiesta. A mí me parece maravilloso que así sea. Como ya hemos dicho, dentro de la tradición judío-cristiana, el 1 de enero coincide con esa circuncisión al 8º día del nacimiento de Jesús. Y nuestros hermanos judíos celebran el Año Nuevo, como todos nosotros, como lo celebra el mundo, pero también, al igual que los chinos, tienen su propio Año Nuevo. Rosh Hashanah es el nombre que recibe, y lo celebran normalmente en fecha entre septiembre y octubre, porque también se rigen por un calendario lunar. Pero más allá de esta historia, que nos demos cuenta que realmente festejar el Año Nuevo el día 1 de enero es de los tiempos más modernos, lo que importa es el sentido de lo que se festeja, queridos amigos. Si estamos en la víspera de un año nuevo, yo creo que es momento de detenernos para dejar atrás todas aquellas cosas que pueden haber enturbiado nuestro año, que pueden haber causado a veces grande dolor. Cerrar ciclos de nuestros duelos, de nuestras pérdidas, de nuestras tristezas. Dejemos atrás definitivamente los rencores y procuremos celebrar en medio de la alegría el cariño, el afecto de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. El Año Nuevo, desde mi perspectiva personal, debe de significar, como he titulado a este programa, una nueva vida por estrenar. Y algunos diremos, es que a mi edad, ¿qué cosas puedo estrenar? Pero los seres humanos siempre podemos estrenar nuevos sueños, nuevas ilusiones. No importa la edad que tengamos, los sueños pequeños, medianos o grandes varían en contenido y en propósito, indudablemente de acuerdo a nuestra edad, nuestras capacidades. Pero estrenar nuevamente la vida implica la determinada decisión de volver a darnos la oportunidad de estar plenamente vivos y presentes. Como ustedes saben, para mí el tema del perdón es un tema fundamental. Y tal vez entre esa enorme cantidad de rituales que existen para este año, que si te pones el calzón nuevo, rojo, para conseguir un nuevo amor, que si cuelgas el borreguito en la puerta de tu casa para que entre la abundancia, que si te comes las 12 uvas para que tengas toda clase de prosperidad cada uno de los meses del año, tantas y tantas tradiciones o rituales. ¿A dónde ha quedado el ritual de la decisión de cambiar para ser mejores? Dentro de todos esos rituales que nosotros celebraremos esta noche, supuestamente para traer el amor, la prosperidad a las vidas de cada uno de nosotros,
Creo que lo que más necesitamos es proponernos convertirnos en personas positivas, optimistas, con una actitud abierta a la vida misma. Siempre nos proponemos ir al gimnasio, adelgazar, tener mayores ingresos. Tantas cosas, queridos amigos, dejar de fumar, indudablemente. ¿En cuántas ocasiones te has propuesto tú? A partir de hoy tendré una mirada positiva y optimista hacia la vida. A partir de hoy me pondré los lentes que me permiten ver todo lo bueno para dejar atrás esa crítica destructiva y mordaz. Tal vez esta sería una de las mejores propuestas para estrenar una vida. Hoy la psicología, como nunca antes, nos propone y nos promueve para ese cambio. Una vida que debe renovarse, queridos amigos, que no solamente debe continuar, sino retomar el camino. A veces nos quedamos instalados en lo que podría llamarse el lugar común, una manera